6:51, vamos a entrar ya en materia de interés nacional, político, entrevistas. Nos acompaña en el estudio 1 de Globovisión Claudio Fermín, es presidente de Soluciones para Venezuela, también sociólogo y profesor universitario. Bienvenido, profe. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Es tan importante que nosotros los venezolanos podamos atender y podamos prestar atención a este momento tan difícil. Yo me siento obligado en el deber, en este programa, de protestar, de denunciar la arbitrariedad de la cual Venezuela está siendo objeto. No es con la violencia que se pueden armar y construir las relaciones internacionales. No es a través de la confrontación y mucho menos militar que se pueden vincular los países. Protestamos esa metodología, ese procedimiento ya tan usual que tienen países poderosos. Además, que los ataques contra Venezuela, nosotros los protestamos por una razón existencial, porque tenemos que defender nuestro país. Esta es nuestra patria. Es inconcebible que un venezolano pueda estar indiferente o, algo peor, que puede estar complacido con estos ataques contra Venezuela. Y protestamos estos ataques contra Venezuela porque están basados en mentiras. Venezuela no es la fuente mediante la cual en los Estados Unidos de América se inunda todo ese territorio desde el Pacífico hasta el Atlántico. Venezuela no es la fuente de suministro de los Estados Unidos, que es toda una mentira que se ha estructurado para justificar el saqueo de Venezuela. Lo que está detrás de todo esto es nuestro petróleo, es el gas. De tal manera que mis primeras palabras para levantar nuestra voz en defensa de los intereses del país, para levantar nuestra voz y aclarar esta situación, porque hay una narrativa, y es preciso decirlo de una vez, hay una narrativa que pretende confundir al sentimiento nacional. Doctor, pero ¿qué pasa cuando los interlocutores son diferentes? Hablando del gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, el gobierno de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro. ¿Qué pasa cuando hay diferencias de formas de gobierno, de estilos de gobierno? Y por supuesto una diferencia marcada en cuanto a lo que ha sido la última década, con sanciones, medidas, presiones, diferentes escenarios políticos, geopolíticos que ha tenido Venezuela. Entonces hay una disparidad también en esta presentación de una amenaza militar en el Mar Caribe frente al territorio venezolano. ¿Cómo se maneja una situación o cómo se resuelve habiendo tantas diferencias? Qué oportuna esa manera de redactar la pregunta, ¿cómo se resuelve? Desde hace mucho tiempo venimos buscándole una solución a esta anomalía. Se pretende presentar una confrontación entre Estados Unidos y Venezuela. Una narrativa falsa, postiza, que pareciera que hay Estados Unidos y Venezuela entre los dos países. Hay un acoso, hay una hostilidad permanente hacia Venezuela, que es distinto. Venezuela es la víctima. Venezuela no es un interlocutor de una confrontación ni armada ni política, es la víctima. Y esta agresión contra nuestro país ha venido pasando por diferentes fases. Durante algunos años, la promoción de la desestabilización política, una inestabilidad que ha sido producto no solo de nuestros conflictos internos, no solo de nuestra colectiva incapacidad para resolver o ineptitud para resolver nuestros desentendimientos, sino por injerencia externa. Hay una desestabilización producto de una estrategia externa para crear inestabilidad, para crear desasosiego, para crear conflictividad. Luego de allí, de esta desestabilización, se pasó a una segunda etapa en la que tenemos ya mucho más de una década, tenemos ya unos 12 años, que es el bloqueo económico, la asfixia. ¿Para qué? Bueno, para hacer que Venezuela esté indefensa, para hacer que Venezuela sea víctima de sus propios conflictos y que haya una especie de levantamiento y de implosión,
para hacer que Venezuela sea más dependiente. Ese bloqueo económico tiene ya muchos años y ahora han pasado, después de la desestabilización promovida desde afuera, y además desestabilización producto de nuestra ineptitud para entendernos. Pero después de esa primera fase que pasaron al bloqueo económico, ahora han pasado a tomar en sus propias manos el objetivo político. Ya no tienen encargados, ya no tienen títeres, ya no tienen subalternos a quienes darle instrucciones para que haya desestabilización. Ahora van por la intervención militar. Entonces todo esto tiene que hacernos entender a los venezolanos, y es lo que desde acá elevo mi voz respetuosamente pero con firmeza para que atendamos esta situación de que Venezuela está siendo agredida. Venezuela es la víctima en este momento. Hay quienes creen, dada nuestra situación. Ahora bien, pero usted describe esta situación y coloca a Venezuela como víctima, pero hay quienes hacen el discernimiento entre Venezuela y el gobierno, el actual gobierno, los líderes, autoridades que están en el alto gobierno venezolano, y no los colocarían como víctimas en este escenario, sino como responsables de ciertas actividades, ciertos delitos que justificarían este tipo de amenaza militar. Entonces, ¿cómo existe este discernimiento entre quien lidera el gobierno y pues Venezuela como un país agredido? Imposible decirlo mejor. Nosotros estamos inundados de problemas. Tenemos un problema salarial que tiene al país hundido. Es decir, los ingresos del común de las familias venezolanas, de la mayoría, son insuficientes. Tenemos problemas diarios de servicio que tienen que ver con la dotación de agua potable, con el transporte público de pasajeros, con la electricidad, con la vivienda. Tenemos problemas gravísimos que tienen las familias venezolanas para mantener que 2 o 3 de sus muchachos puedan estudiar a la vez. Tenemos un problema de calidad de vida y tenemos un problema de conflictividad política. Ahora, estos problemas que hemos venido acarreando los tenemos desde hace varios años. El país se siente asfixiado, se siente ahogado, siente que no hay solución a todos esos problemas de una sola vez, pero a la vez, esta situación se aprovecha para decir que los ataques no son contra Venezuela, sino contra este gobierno. Esta circunstancia se aprovecha para capitalizar el descontento interno y convertir a los venezolanos en aliados de su propia tragedia, es decir, en traidores a la patria. Yo, desde hace mucho tiempo, desde el mundo de la comunicación, gracias a ustedes que tienen ese retrato de sintetizarlo todo en un titular, tienen esa habilidad, esa pericia, el mundo venezolano se ha venido dividiendo en el terreno político en opositores y chavistas, o en extremistas, moderados y chavistas. Bueno, pero ahora están surgiendo 2 nuevas categorías, patriotas y antinacionalistas. Es decir, personas que son capaces de pasarle por encima cualquier consideración y de ponerse del lado del agresor. Hay gente que cree que Trump es su salvador. Hay gente que piensa que con estas agresiones Venezuela va a pasar de esta etapa de conflictividad y de estos problemas que padecemos a una etapa luminosa, sin percatarse que lo que hay detrás de esto es la búsqueda de apropiarse del país, es la búsqueda de convertir en subalternos, de convertir en súbditos a toda una nación que le sirva a un interés desaforado de una pequeña élite política norteamericana, de tal manera que no debe confundirse. Nosotros tenemos problemas graves, nosotros tenemos necesidades, nosotros tenemos desentendimientos y tenemos reclamos que le hacemos a quienes están en el poder, pero eso no es el argumento que pueda utilizarse para que pongamos al país en subasta, para que entregamos el país a una potencia extranjera, para que vivamos una época de masacres y de muertes, que es lo que traen las invasiones. Por eso da mucha tristeza, da mucho dolor ver venezolanos, unos por entreguistas y otros por inconscientes, celebrando estos ataques contra el país. Doctor, vamos a hacer una pausa, pero usted que tiene una vasta experiencia en lo que es la historia política de Venezuela, y ha habido diferencias, ha habido diferentes formas de organización política y ha habido entendimiento en otros escenarios, pero en las últimas casi 3 décadas ha sido prácticamente, difícil que se entiendan diferentes factores políticos. Cierto. Entonces, la pregunta que queda sobre la mesa siempre es, ¿hasta cuándo sería ese escenario de conflicto o de incapacidad interna para ponerse de acuerdo? Eso me lo responde a la vuelta de la pausa. ¿Cómo no?